Bueno, amiga, lista para recibirte aquí en La Loye. Me serví un vinito para amenizar un poco la tarde. ¿Un vinito? Sí. Ahí. No se puede tomar en el estudio, Sofía. ¿Qué haces acá, amigo? Y sí, Yo me iba con enteré de todo Aye. esto. Sé que me quería robar la nota con Aye y vine a... No, nada, a hacer mi parte del programa. Aye, ¿con quién te querés quedar? ¿Papá o mamá? Siempre me ponen esta disyuntiva ustedes dos. Conmigo le corto a Santi, ¿eh? Escúchame, si no supiera papel o tijera, Sofía. Dale. Igual me amo que yo tengo el control acá en mi compu, le voy a poner un poquito más ahí, así lo ven. Hago lo que quiero, básicamente. Uf. Hermoso. Diste vuelta a la pantalla y vimos un fondito horroroso. Intenté cortarte y de vuelta a la pantalla, man. Bueno, dale, Intenté piedra, papel o sacarte tijera. los juegos, Sofía. Dale. Piedra, papel o tijera. Empate. Otro. Piedra, papel. o tijera. Listo, pim, pum, te cortó. Truc. Fin. No, siempre Listo, lo sin. gracias. Aye, ¿cómo andás, amiga? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Cómo es esto de todo digital y virtual y este tipo de cosas? ¿La llevan bien? Bien. Algo que solo... Nos estamos burlando de tu biblioteca. Es algo que solo en Vorterix se puede hacer, amiga. Es muy difícil, me parece, que otros lugares lleguen a este nivel de tecnología y disposición del personal para poder hacerlo. Mira la que te tiro. Sí, me parece que también lo estamos viendo incluso en el ámbito, yo siempre al ámbito mío, ¿no? Pero al ámbito de la política también, que se están reuniendo, todas las reuniones se están haciendo de manera digital, las reuniones, no sé si en Argentina, pero las reuniones de gabinete, las reuniones de los organismos internacionales también, todo a través de estos mecanismos que son novedosos para todos, ¿no? Pero bueno, estamos tratando, tal vez llegamos al futuro, qué sé yo, ¿no? Tal vez el futuro era esto. Tal vez para empezar a hacer calls, ¿cómo se dice? Calls, tenía que pasar todo esto, ¿no? ¿Viste? Sí, Narda sí, siempre sí. quiere hacer una remera que diga esto se puede resolver con un mail. Sí. Bueno, creo que es el momento de que esa remera se transforme en realidad. Pero más allá de todo lo que nosotros podamos decir desde la ignorancia, ¿qué me podés contar vos, Aye, que plantea el panorama internacional y político en estas circunstancias? Hace un rato conté que, por ejemplo, en el Reino Unido se suspendió el Glastonbury definitivamente este año, o sea, no se hace en el 2020. Nos llegó el rumor de que murió la reina de Inglaterra y la están manteniendo en formol porque no le pueden hacer un entierro digno. La pobre, la están cuidando, claramente está en una zona de riesgo, edad de riesgo corre la reina, pero encima en un Reino Unido bastante complicado porque vieron lo que pasó, la decisión que tomó Boris Johnson el jueves pasado, que empezó a bajarle un poco el precio a todo eso, pero que en su momento había tomado la decisión de que, bueno, definía a un grupo, seleccionaba a un grupo de personas que tenían que hacer una especie de inmunidad colectiva y de esta manera iban a proteger al resto de la población. Se dio todo un debate porque Inglaterra estaba yendo en contra de todas las teorías, de todas las recomendaciones científicas y bueno, una respuesta también por parte de los científicos británicos, una carta de 200 científicos que salieron a criticar esta decisión. Pero muy alineada con la decisión de Estados Unidos, que entiendo que hoy hay una conferencia de prensa y que capaz Trump da como una dirección distinta a la decisión, ¿no? Como país, que venían tomando, que era muy chill. Fue recién la conferencia de prensa, no tuvo grandes definiciones, pero sigue con esto de empezar a endurecer un poco los controles porque están viendo los efectos sobre su población, pero también obviamente Estados Unidos estaba en lo que le hacían la crítica era sobre todo la postura más negacionista, ¿no? Al principio no reconoció esto y después revirtió la posición en un país que, como decíamos la otra vez que hablábamos, está en proceso electoral, está en elecciones. Ayer tuvieron elecciones en las internas. Se abre un debate también de si en los países que tienen elecciones tienen que suspenderlas o no. ¿Qué se hace con eso? Porque también hay toda una especulación política de, bueno, es el presidente el que toma esta decisión. Entonces, digo, ¿está bien, está mal suspender las elecciones? ¿Hasta dónde? Se dio ese debate en Francia también, que suspendieron las elecciones también municipales, una segunda vuelta, en Estados Unidos.
Nosotros acá tenemos las elecciones de Bolivia, tenemos el plebiscito en Chile, el referéndum por la nueva constitución en Chile, que falta un tiempo, sí, pero que según todo indica que lo van a tener que postergar y bueno, complica mucho el panorama, ¿no? Hay dos preguntas que son una, son dos, no sé bien en realidad. Es un momento muy interesante a nivel político, ¿no? Primero quisiera saber si como que existen protocolos para este tipo de situaciones que son atípicas pero pueden suceder, ¿no? Hablábamos con Santi que en 1918 ocurrió como la última pandemia mundial así también tremenda y que entonces no es que no hay una experiencia mundial en este tipo de cuestiones. Seguramente no quede gente viva que haya estado en esos momentos, pero si revisamos un poquito la historia, está bueno tener en cuenta que ya ocurrieron estas cosas. Primero esa pregunta, ¿no? Como pensar un poco si hay como una estrategia preparada. Y segundo, quiero como que me des tu opinión sobre cómo cada dirigente y dirigenta, que casi no hay ninguna en este momento, de cada país, cómo va reaccionando a esto, si te parece que están a la altura de las circunstancias, si es un buen momento para ser presidente. Es un buen momento para mostrar el liderazgo, ¿no? Digo, o sea, de esto salís o beneficiado o totalmente hundido. Y acá me parece que, digo, en el caso de Donald Trump está demostrando que le está costando mucho administrar las crisis que no son autogeneradas, ¿no? Que no son generadas por él. Una de ellas, por ejemplo, siempre hemos visto, digo, crisis, por ejemplo, tuvimos al comenzar el año con Irán, ¿no? Digo, esa disputa con Irán, donde claramente el que activó esa cruzada también diplomática fue Estados Unidos. Vimos los cruces, obviamente, entre Estados Unidos y China por la cuestión comercial, entre Estados Unidos y Corea del Norte, también ahí fogoneada por Estados Unidos, y estamos viendo también la dificultad ahora de un conflicto que le es ajeno, que en su momento obviamente Donald Trump trató de minimizar y que no le está saliendo muy bien esto, como decíamos recién, en un año electoral que necesita del apoyo, necesita de la economía, necesita que todo funcione más o menos bien. Así que, bueno, por ese lado la tiene bastante complicada y también, digo, la dificultad para estos tipos de discursos tan belicosos que justamente buscan encontrar un enemigo externo claramente identificable. Esto es muy difícil, ¿no? Porque no es un Estado, no es China, no es Irán, no es, no sé, Kim Jong-un, es un virus que atraviesa fronteras, que no responde a ningún color político y entonces se hace bastante más complicada. Y después, bueno, podemos analizar los casos de otros presidentes también, ¿no? Como el caso de Bolsonaro, que hoy dijo que va a festejar su cumpleaños con un montón de personas y que no va a hacer caso a todo esto que está pasando. Un Bolsonaro que le dio un segundo test negativo al coronavirus porque yo creo que son ya 11 funcionarios los que viajaron con él a Estados Unidos que están infectados con el coronavirus, así que bastante peligrosa la situación o delicada la situación para el presidente brasileño también. Bueno, creo que me animo a decir que en Argentina fue muy buena la aceptación de las palabras de Alberto y la conducta de Alberto, que también logró mucha gente que es súper macrista o que no está de acuerdo con el bloque kirchnerista de alguna manera, se quedó muy contenta, esta es mi percepción personal, con esta frase de se acabó la Argentina de los vivos. O de los... Sí. Algo así dijo. De los vivos y bobos. Sí. A mí lo que me gustó también en términos personales es el tema de un presidente que salió a hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el jefe del gobierno en la ciudad, que es de la oposición claramente, y que salieron los tres, digamos, de los distritos con mayor densidad poblacional también y donde se han identificado los principales casos de coronavirus en Argentina para dar una respuesta de manera conjunta y coordinada, ¿no? Lo mismo con el tema de la articulación con las provincias. Eso me parece clave que haya, digamos, que salgan los ministros de salud de la provincia junto al Ministerio de la Nación. Digo, de esa manera empezar a dar cuenta de que hay respuestas que son, digamos, políticas de Estado y que no responden a las diferencias políticas, ¿no? Y si lo llevamos al ámbito internacional... Sí, primero, un segundo. Qué cara de prócer que tiene Kicillof, ¿no? Como que en esa imagen era como nuestro San Martín de hoy en día. Como amo esa patilla de prócer que se deja. La patilla. Es una cuestión de patilla, ¿no? Es la patilla. Es la patilla. Yo creo que le sacamos la patilla y... Sí. Bueno, pero perdón. si le ponemos... No sé qué está... Bueno, no importa, te pregunto otra cosa, tengo mil dudas. No. Estábamos hablando de esto también, de que nos pone a prueba a nosotros, digamos, a los líderes políticos también en esto de, bueno, ver si podemos generar respuestas como políticas de Estado más allá de las diferencias políticas, ideológicas. Obvio. Y todo eso,
Y algo que está, digamos, un lugar donde estamos viendo la dificultad de todo esto es en el caso de Venezuela, ¿no? De la frontera Venezuela-Colombia, donde se armó, obviamente, un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicolás Maduro, dijo, ayer tuvieron una reunión finalmente, pero dijo que se había intentado comunicar con los ministerios, con la Cancillería, con el Ministerio de Salud, con el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, y que no le daban respuesta. ¿Por qué? Básicamente porque ellos no reconocen el gobierno de Maduro. Entonces ahí tenés un problemón total, porque tenés una frontera extensísima de más de 2.000 kilómetros, donde es una frontera muy porosa, donde pasa gente de un lado al otro, y necesitas coordinar políticas, pero si no reconoces al otro Estado, ¿cómo haces, no? Entonces ahí apareció la posibilidad de un tercer actor, que son los organismos multilaterales, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, para empezar a mediar y tender puentes, y finalmente hubo un encuentro entre los ministros de salud. Pero empieza a reflotar todos esos, digamos, problemas que, hasta el momento los manejábamos, pero ¿qué pasa cuando hay algo tan excepcional como esto que nos pone a prueba a todos, ¿no? Claro, sí, totalmente, Aye. Además de eso, como esto parece una pregunta más económica, más para hacerle una piba como Can Devoto o alguien así, pero por ahí vos me podés ayudar. Me sorprende como esto de, por ejemplo, no sé, ayer que sale a decir el Ministerio de Trabajo que va a empezar a ocuparse de los salarios de algunos trabajadores de Argentina para poder como un poco de bancar la crisis. ¿Hay una cuestión política de que hay que estar preparados económicamente y estratégicamente para este tipo de cuestiones? ¿O es algo que surgió y vamos emparchando como se pueda? Está bueno lo que preguntás, porque son unas políticas que están aplicando distintos mandatarios en el mundo. Pasó con el caso de Francia, pasó con el caso de Italia, pasó con el caso de España, ahora también con Argentina y otros tantos países. Pero fíjate que los países europeos que aplicaron unas políticas más fuertes con todo eso fueron los países más afectados, ¿no? Los que tienen mayor cantidad de personas infectadas, de cantidad de muertos. Me refiero sobre todo a Italia y Francia, que tomaron medidas bastante fuertes con esto, y España en el día de ayer. En el día de ayer salió una paquete de medidas de 200.000 millones de euros, impresionante eso, donde lo que buscan justamente es evitar la recesión, ¿no? Que haya un parate de la economía producto de esta crisis, pero después de ese parate que haya un rápido crecimiento, no un crecimiento, pero que no entremos en una fase recesiva de estancamiento, y ahí lo que hay que generar es inyectar dinero a la economía para poder salir rápidamente de esa situación, porque realmente yo no tengo registro, creo que también tiene que ver porque estamos en un mundo hiperglobalizado como nunca antes, donde todo nos afecta a todo, una gran epidemia, en este caso pandemia, nos afecta y tiene repercusiones tal vez mucho más globales de lo que podrían tener en otro momento, en otra época de la vida, porque, obviamente están los comercios y las relaciones comerciales hiperconectadas. Lo que se produce acá, se produce en un país, se termina de producir en el otro, y si pasa eso, si se detiene eso, vemos los efectos de la caída que nos repercute y nos afecta absolutamente a todos. Y para eso aparece el Estado a inyectar dinero en articulación con algunos empresarios, algunas empresas, para poder garantizar una reactivación económica y que la gente, sobre todo la más vulnerable, no quede afuera, ¿no? Y ahí se manejan distintas medidas, como el tema de cancelar, de suspender el pago de hipotecas para que la gente no se quede afuera, de evitar los despidos, prohibir los despidos por un tiempo determinado, o de dar facilidad para suspensiones temporarias en los trabajos, es decir, que te suspendan por un mes, pero que eso no implique un despido. Un montón de políticas o por ejemplo no pagar los servicios, los sectores más vulnerables no pagar los servicios básicos de luz, agua, electricidad. Hay muchas políticas que se pueden aplicar como para atenuar los efectos de esta crisis. Aye, me queda una última pregunta porque lo tengo a Santi a punto de dispararme por WhatsApp, simplemente, así que no me va a poder hacer nada, efectivamente, pero le voy a dejar lugar a él. Mi pregunta es un poco fantasiosa por ahí, pero ¿te parece que esto va a cambiar el mundo? Si salimos de esta, ¿te parece que el mundo se va a mantener como venía o que va a haber cambios? Va a haber cambios, lo que no sabemos es hacia dónde, definitivamente. Ayer retuiteé, si pueden seguirlo, a Andrés Malamud, @AndrésMalamud, que es un politólogo que está en la universidad, que está en Portugal, trabaja desde allá, pero que hacía una recomendación de 10 escenarios posibles que podemos tener. De hecho, los podemos por ahí desarrollar
en un próximo miércoles de qué consecuencias va a tener esto sobre el escenario, sobre la política internacional, ¿no? Y eso, bueno, abre un montón de interrogantes. Nadie tiene la respuesta porque claramente es algo que está sucediendo en este momento. No sabemos si va a fortalecer el peso de China. Se habla de si China encuentra una solución, un medicamento, una vacuna a este problema. Es decir, quien encuentre la solución a este problema obviamente va a tener un liderazgo, aunque sea en lo inmediato, a nivel global, muy importante. También cómo afecta esta crisis económica a los mercados, a China y a Estados Unidos, puede reposicionar y reacomodar ahí las agendas. El tema de la caída del precio del petróleo hoy está en, no sé si 22 o 26 dólares, mira, dije pesos, dólares el barril de petróleo, lo cual es realmente uno de los índices más bajos de la historia. Hace creo que 15 o 18 años que no estaba en ese valor. Así que eso, digo, son todos efectos que van a alterar muchísimo el escenario global. También de si va a haber una reformulación del sistema económico internacional o se van a fortalecer los estados, vamos a ir a una política más liberal, no. Digo, bueno, todos escenarios preguntas básicamente que nos tenemos que hacer y que estar atentos hacia dónde va y quién capitalice mejor esta crisis, quién se acomode mejor o más rápido, tal vez, es quien va a poder liderar también todo este proceso, me parece. Me emociona, me enorgullece, me genera muchísima admiración lo que sabés y la capacidad que tenés para transmitirlo. @Ayelén Oliva, así la pueden encontrar a ella en redes sociales. Me tengo que retirar y darle lugar a que Santi Maratea, no está chequeada las preguntas que te va a hacer, pero te las va a hacer en un ratito. Quédense. Ojo, Santi. Quédate vos, Aye. Mirá WhatsApp que te voy a decir algo ahora por privado, amiga. Vorterix.com. Mi momento, señores, ha llegado. Sí, Buenas. No, me acaban de cortar. Hola, Aye, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, tranca en casa como vos. Sí, mostrando acá la intimidad, ¿no? De uno. Mostrando la intimidad de uno. Es un Aparte de que montón. tenés un perfil tan serio en la televisión. Sí, sí. ¿Yo me veo bien ahí o estoy? Sí, bien. No, te ves perfecta. Che, ¿vos estás de cuarentena literal o estás No. ahora en tu casa? No. No, estoy ahora así en mi casa. Estoy en mi casa, no voy a tocar la cámara, ustedes manéjenla porque creo que estoy haciendo el lío. Pero bueno, estoy yendo a trabajar. Arranqué la televisión pública, quiero decirles a todos. Sí, Televisión felicitaciones. Central. Ahora soy una periodista en serio. No, siempre lo fuiste. De 20 a 22 por la TV pública. ¿Todos los días? Todos los días y los sábados también en el Noticiero Internacional. Y para alguien que estudia lo que estudias vos y que trabaja lo que trabajás vos, ¿estás en tu momento de auge laboral absoluto? Qué buena pregunta, porque esto también me lo preguntaron Para el vos, año Sofi, pasado. que decís que no pregunto bien. Básicamente. El año pasado con el tema de las crisis en todos los países de América Latina y todo eso. Claro. A mí me gustan más los conflictos como directamente más políticos, como estos que son como las crisis en América Latina y todo eso, me interesa más. Esto me gusta, pero encontrarle el lado B, ¿no? Como salir de la cantidad de muertos, de esto, del otro, que es más descriptivo, y poder entender cómo responde, qué respuesta da cada estado, no sé, qué líos genera entre países, ese tipo de cosas. Mi pregunta es, en épocas como esta, ¿los países se hacen más amigos o se hacen más enemigos? ¿Entendés? China y Estados Unidos, ¿se odian o se quieren más que antes? Creo que depende de cada uno de los casos, pero es interesante lo que planteas porque es raro, porque por un lado está generando una cosa de mayor aislamiento, digo, estamos todos mucho más hipernacionalistas cerrando fronteras. El cierre de fronteras es de un nivel que no se vio. El otro día hablaba con fuentes de la Cancillería y el Ministerio del Interior que decían que es la primera vez en la historia de Argentina que se cierra la totalidad de las fronteras. Digo, es una política realmente muy fuerte, histórica para Argentina y para el resto del mundo. En Europa ayer nos enteramos de la Unión Europea que también Angela Merkel lo anunció, pero decidieron cerrar las fronteras de la Unión Europea para terceros países. Francia también, España también, Alemania también, con todos los países que están a su alrededor, los países fronterizos. Entonces uno podría pensar, bueno, no sé, estamos más aislados, realmente estamos un poco más abroquelados a nuestras fronteras y viendo cómo hacemos para lidiar con todo eso.
Pero por otro lado, también uno está viendo que salvo excepciones como lo decíamos del Reino Unido, al comienzo Estados Unidos y bueno, algunas cuestiones que se pueden mencionar, pero hay como una política más o menos, estamos todos siguiendo las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, trabajando de manera coordinada. Digo, las políticas que hablábamos recién con Sofi de los planes económicos y todo eso, en España, en Francia y acá en Argentina y en otros tantos países, tienen bastante que ver unos con otros, algunos un poco más, otros un poco menos, pero digo, uno pensaría que estamos trabajando de manera coordinada, ¿no? Pero bueno, ahí podemos hacer muchas críticas ahí adentro. Hay chances de que, igual como dijo recién Sofi, como hay muchas preguntas que son para hacerle a una economista, ¿no? Como, sí. No sé, para el ciudadano promedio como yo, se me mezcla mucho la política y la economía sí. en este momento. Pero hay una chance de que cambie un poco el orden de las cosas. No digo que Argentina mañana sea el primer mundo, pero que los que son el primer mundo hoy pierdan cierta fuerza y los que tienen menos fuerza adquieren un poco más, así porque se dio así en el mundo. Sí, yo creo que hay que ver en primer lugar cómo se reactivan después los mercados en cada una de las potencias, ¿no? Centrales, en cómo se reactiva la economía china, la economía de los Estados Unidos. Hay que ver ahí, digamos, me parece qué respuesta dan desde la política para digamos, estamos viendo estas decisiones económicas bastante fuertes, que me parece que van a terminar de definir, bueno, cómo estarán los estados para hacer frente a esta crisis, ¿no? Yo soy un poco escéptica digo, sin mucho dato todavía, pero soy un poco escéptica con esto de pensar que uno podría pensar que ahora, bueno, aparece un Estado más fuerte, un Estado interventor, que empieza a regular también la economía, y uno pensaría, bueno, tal vez pasamos esa etapa del capitalismo financiero especulativo más salvaje y vamos hacia otra cosa porque reaccionamos que necesitamos, porque en definitiva estamos viendo que ante una crisis económica muy fuerte el que aparece es el Estado, digo, y que somos un poco todos nosotros para tratar de saldar esas crisis. Entonces me parece que uno pensaría que puede dar pie a otra forma de organización, pero lo veo un poco, siempre al final, como pasa esto de que el sistema financiero sale con más anticuerpos, ¿no? De estas crisis. Tal vez este no sea el caso, no lo sabemos. Digo, pienso en la crisis financiera internacional de 2008, que al principio parecía como que, bueno, vamos a hacer un capitalismo un poco más amable, y después con los países, por ejemplo, del sur de Europa, vino todas las políticas de ajuste más salvajes que se pudieran aplicar para que se reactivara la economía. Entonces, entre comillas, reactivara la economía, ¿no? En esos países, porque la pasaron bastante mal. Entonces digo, vamos a ver qué pasa con esto. Esto es muy apocalíptico porque, como vos decías, pone que hay una guerra de verdad entre China y Estados Unidos, ¿no? Sabemos muy bien que Donald Trump es el que menos peligro corre en un punto. Porque, bueno, si bien está en guerra, él es el más protegido. Esto del virus microbiótico que se expande por todos lados pone con igual de vulnerabilidad a vos, a mí, a Donald Trump. O sea, no sabemos si mañana el pelotudo de Bolsonaro, que hace una fiesta para su cumpleaños, le agarra coronavirus y muere. Y ahí creo que es una cosa muy del día a día, donde estamos todos esperando que no se vaya toda la mierda, pero sabiendo que puede llegar a pasar, porque no es algo que lo podamos controlar realmente. Y qué difícil evitar las teorías más apocalípticas en este contexto, ¿no? Es como estamos muy, viste, el otro día leía varios artículos que habían escrito sobre la idea del futuro, ¿no? Digo que es interesante que nosotros antes teníamos una idea por ahí, sobre todo en la época, diría hace 20 años atrás, 30 años atrás, teníamos una idea del futuro asociada al progreso, ¿no? El futuro era aquello que nos garantizaba que imaginábamos que íbamos a estar mejor. Digo, no sé si va a suceder, pero había como una esperanza así. Ahora estamos en una época donde pensamos que el futuro es lo peor, es que no sabemos qué va a pasar, de muchísima incertidumbre, del colapso, del fin del mundo, digo. Entonces, eso, bueno, nada, tiene que ver con un montón de cuestiones, pero ¿cómo hacemos para no ir alimentando también esa lógica de la incertidumbre total y de sentirnos tan desamparados, ¿no? Porque también empieza a pasar eso, ¿no? Digo, si que el futuro o la imagen de futuro que tenemos es totalmente desalentadora, entonces ¿qué hacemos? Digo, no hagamos nada porque lo debatimos con los debates del tema del cambio climático y todo eso, cómo no tener también posiciones tremendistas con esto, digo, bien realistas, pero también
propositivas, ¿no? Porque si no es como nos quedamos en una, digo, bueno, vamos a morir todos y el futuro es ya, digo, no es en las generaciones, los hijos de mis hijos, sino es a mí mismo, me va a afectar, por ejemplo, los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces digo... Sí, o sea, pasa que lo conocemos menos, entonces hace que también nuestra posición con el tema sea más inestable. A mí me pasa que a la mañana me levanto tranquilo y a la noche me voy a dormir de paranoico, después me levanto paranoico, a la tarde me tranquilizo. Por momentos le digo a un amigo que no sea paranoico, después lo paranoiqueo yo. Viste, como que no tenemos mucho control sobre... Me parece que, por ejemplo, en el cambio climático, uno sabe que puede tomar la postura de involucrarse o hacerse el boludo, que su vida va a seguir siendo la misma. Sí. En este caso no, es como si esto fuese un factor del cambio climático, ¿viste? Bueno, se acabó la joda y ahora tu vida no va a ser la misma. Tenés que pensar si salgo de mi casa, no salgo de mi casa, pido delivery, lo cocino en casa, me lavo las manos, me baño. ¿Qué hago? Porque no tenés idea de cómo sobrevivir. Y ya hubiese explotado todo en un punto. Eso es un poco lo que se vive, ¿no? Sí, y también se vive algo de que se está, reactivando algo de empatía social, ¿no? Algo de que, bueno, de esto salimos todos o no sale nadie. Y hay como una lógica ahí que también nos está poniendo bastante a prueba esto de que este mensaje que manda el gobierno de no es por vos, es por todos. Me parece que está piola porque también genera como, bueno, más allá de que vos no seas un grupo o seas una persona que no está en factor de riesgo, un grupo de riesgo, etcétera, digo, acá es necesario articular entre todos lo que vemos, a ver, no podemos ir al supermercado y llevarnos 700 pares de paquetes de papel higiénico porque no me van a hacer, o sea, me van a quedar aguardados a mí, desabastezco al que sigue, digo, eso también es solidaridad y un poco de generosidad y en estos momentos, bueno, estamos a prueba de todo eso, ¿no? De cuán solidarios los hechos reales somos, porque, digamos, se puede... depende de nosotros, ¿no? Depende de lo que podamos dar también nosotros, más allá de las decisiones que se tomen desde la política. Sí, qué loco que llegamos a eso por estar todos en riesgo, ¿no? No sé si... pienso en lo que decía Bill Gates de antes de las bombas nucleares. Y en un punto, bueno, el que tenía plata para hacer un refugio nuclear tenía y el que no, fin. Sí. Y si hay una bomba nuclear, se salva el que tenía plata. Hoy en día no sabes si, no sé, por ir a comprar el papel higiénico no te contagiaste coronavirus y el que no fue porque no había más está sano porque no se contagió. Es como que no sabemos cuál es la forma de salvarnos. Hace poco vi un meme de un médico que le decía a un chabón, tipo, tenés coronavirus. Y el chabón le decía, ¿cómo? Si tengo 1000 papeles higiénicos, ¿viste? Como diciendo, no, pero yo me compré todos los papeles que podía. O sea, no hay nada claro, ¿viste? De cómo salvarnos. Y en ese sentido, de tanto riesgo, es como, bueno, cuidémonos entre todos, porque es la actitud que tengo que tener para salvarme a mí mismo también, en un punto. Sí, y aparte es como un virus que nos afecta a todos, clase alta, clase baja, digamos, mujeres, varones, y eso genera también una conciencia, porque a veces no pasa lo mismo con otro tipo de enfermedades, o epidemias de menor envergadura, ¿no? Pero, cuando afecta a sectores más pobres, y, o de otros países, por ejemplo, el ébola, o por ejemplo, enfermedades que suceden en otros países, o en nuestro propio país, que a veces nos llega de una manera muy, muy solapada, muy calma, y también genera muchísimas muertes, ¿no? Entonces me parece que también el desafío ahora es cómo ser solidarios más allá de que la situación no me afecta a mí directamente, ¿no? Generar una solidaridad y generar cierta empatía social más allá de que yo no sea el afectado, ¿no? Ahora, estamos reaccionando así porque nosotros todos estamos amenazados, pero estaría bueno que esto nos destape algo un poquito más generoso con todos. Sí, no tenés que llegar a esto con una amenaza mundial de muerte apocalíptica. Última pregunta para cerrar, Aye. ¿Cómo está África? Ay, pero te lo preparo, no estoy tan de entrenar en eso. África llegó más tarde, llegó como en América Latina, todos los países del hemisferio sur llegó mucho más tarde, eso generó como la capacidad de respuesta distinta. Y tuvieron, creo que igual que lo compartiría con América Latina en eso, tuvieron como muchos estados tuvieron la capacidad de respuesta con medidas más tajantes, por ejemplo, el cierre de fronteras. El cierre de fronteras en Nigeria fue muchísimo más, creo que Nigeria ahora tengo que checar, fue mucho más veloz que lo que pasó, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, una reacción más instantánea con eso.
pero no sé más que eso, Santi, te tendrá que averiguar. Pobre África, territorio olvidado, eso hay que darle prioridad porque no sabemos nada. No sabemos nada, tremendo. aparte ya veo que África está sano y Europa quiere ir a África y África se da vuelta la tortilla, ¿viste? Bueno, pasó con la frontera con México y Estados Unidos, que fueron los mexicanos ¿sí? los que cerraron la frontera. Los mexicanos dijeron que no pasen. Me encanta, me encanta. Bueno, para la próxima, última que hablar de África y del coronavirus, ¿eh? Y Corea del Norte, si es verdad que están matando a la gente en la calle. Corea del Norte no vamos seguramente a tener mucha información, pues es un poco inaccesible, pero de África podría estudiar un poquito más, sí, sin lugar a dudas. Aye, son la mejor en todos los medios de comunicación, gracias por siempre traernos la calma a la loye. Un beso grande, chicos. Chau, chau. Chau, ¿Te chau. gustó? Míralo